Agosto de 1941. El comandante Douglas Bader estaba volando en su última misión. Era lo que llamaríamos un adicto a la adrenalina. En 16 meses había volado en más de 100 misiones de combate. Era un piloto magnífico. Y había derribado 20 aviones. Yo no podría hacerlo con las piernas que me ha dado Dios, y él lo hacía con piernas de metal. Pero durante una patrulla de búsqueda y destrucción sobre la Francia ocupada, a Bader se le acabó la suerte. Esta es la historia de cómo Douglas Bader, un hombre sin piernas, se convirtió contra todo pronóstico en el as del aire más famoso de Gran Bretaña. Pilotos de guerra, Douglas Bader. Douglas tenía una ambición desde la infancia, ir a RAF Cranwell, la Academia de las Fuerzas Aéreas. Fue un atleta excepcional. En los pasillos hay muchas fotos suyas en los equipos de squash, de tenis, de rugby. Era un alumno estrella. Fue el segundo de su grupo cuando se graduó en 1931. Y además era muy inteligente. Era un hombre listo con unas dotes extraordinarias para volar. 14 de diciembre de 1931. Traumatismo en la rodilla derecha. Pierna izquierda rota por 2 sitios. Por favor, cálmese, señor Bader. ¿Cómo puede decirme que me calme? Estoy totalmente destrozado. 8 años antes de la batalla de Inglaterra parecía que Douglas jamás volvería a caminar, y mucho menos convertirse en el héroe de guerra más icónico del país. Era 1931. Bader era un piloto de la RAF joven e impulsivo, famoso por sus acrobacias. Hacer acrobacias es dificilísimo. Hace falta tener mucha destreza. Hacer quiebros, toneles, bailar por el cielo. Era el objetivo de ser piloto, porque la clave de los biplanos era su maniobrabilidad, no su velocidad. Y Bader era uno de los pilotos mejores y más hábiles del Reino Unido. Sufrió el accidente en 1931. Estaba haciendo una maniobra que había hecho muchas veces, pero la hizo con el caza Bristol Bulldog, el mejor de su clase, que acababa de entrar en servicio. ¡Dios! ¡Cuidado con lo que hacen! Volar con esa precisión en tan poco espacio era dificilísimo. Se arriesgó a volar demasiado bajo y demasiado rápido. A ese nivel te basta con un error de cálculo de 30 o 60 centímetros. A 160 kilómetros por hora el ala del biplano tocó el suelo. Fue un siniestro total y reconoció que había cometido un error. Creyeron que iba a morirse. Oyó a 2 enfermeras decirse: «Calla, que hay un muchacho muriéndose». Los médicos descubrieron que tenía la pierna derecha astillada y no se podía curar, así que la amputaron por encima de la rodilla. Y como tenía gangrena, no tuvieron más remedio que amputarle también la pierna izquierda. Fue espantoso. ¿Se imaginan perder las 2 piernas con 21 años? Aquí te pondrás mejor. Le fabricaron 2 piernas artificiales para que pudiera comenzar el agónico proceso de rehabilitación. Su médico le dijo que se enfrentase al hecho de que nunca volvería a caminar sin bastón. No, no, tengo que hacerlo. Puede llevarse esto.
Pero él dijo que jamás usaría bastón. Y nunca lo usó. Jamás. Reconoció que el accidente era culpa suya e intentó llevar una vida lo más normal posible. Eran los años 30 y se le consideraba un tullido. No se esperaba que llevase una vida normal. Pero Bader no se rindió. Durante su recuperación, Bader encontró tiempo para salir con una camarera, la hermana mayor de Jill Lucas, Thelma. Thelma tuvo que pensar que era muy especial, porque a mi madre no le hizo gracia el compromiso. Un hombre sin trabajo, sin dinero y sin piernas no era el marido que escogería para una hija guapa. Douglas y Thelma se casaron, pero al piloto inválido le costó adaptarse a la vida fuera de la RAF. Pasó 6 largos años muy desgraciados en la década de 1930 como empleado de la empresa Shell, que en realidad le trató muy bien, todo hay que decirlo. Pero tenía el gusanillo de volver a volar. Con gran determinación, Bader aprendió a conducir de nuevo. Y, asombrosamente, también aprendió a pilotar aviones, algo sin precedentes para la época. Y se subió a un avión después de Dios sabe cuántos años sin volar. Un monoplano de una sola plaza, de 400 caballos, que no conocía. Pero fue como si no hubieran pasado los años. Era un piloto nato. No se le había olvidado nada. Y voló de maravilla. Cuando Hitler invadió Polonia, Bader estaba más que listo para interpretar su papel. Estaba emocionado. No paraba de decir que tendrían que llamarle. Decía que tenían poquísimos pilotos y como él tenía mucha experiencia, pidió alistarse enseguida. Y tras una pausa le dijeron que sí. Fue como si liberasen de repente a un condenado a cadena perpetua. Yo tenía 19 años cuando volvió, y él 29 o 30. Y volvió con la reputación de ser un hombre difícil, pero en el buen sentido. El piloto Tom Neal se unió a la reserva de la RAF en 1938. Era el prototipo de joven sin experiencia que tuvo que enfrentarse a los nazis. Nos llevaban a un avión y nos decían que lo pilotásemos. De repente, te encontrabas con un avión de 1030 caballos que iba a 720 kilómetros por hora. Douglas Bader entró en acción por primera vez el 1 de junio de 1940. Los nazis habían invadido Europa y el ejército británico estaba acorralado en Dunkerque. El escuadrón de Bader tenía la misión de cubrir la retirada desde el aire mientras los aliados huían por el Canal de la Mancha. En su primer combate, Bader tuvo un gran golpe de suerte porque se encontró con un piloto alemán joven e inexperto. Se colocó detrás de él, a unos 1000 metros, esperando que el otro escapase, que se quitase de en medio, que se evadiera. Pero no lo hizo, se quedó allí. Y Bader, que estaba justo detrás, abrió fuego con su Browning 8 y le mandó directo al mar. Las primeras víctimas de Bader fueron un caza Messerschmitt 109 y un bombardero Heinkel 111. En cierto modo, no tener piernas era una ventaja, porque al efectuar giros muy cerrados, la gravedad es negativa y la sangre baja de la cabeza a los pies, pudiendo causar desmayos. Pero como Bader no tenía piernas, no le podía bajar la sangre y era mucho más difícil que se desmayase comparado con un piloto ordinario. Para Bader fue un triunfo personal en el momento más oscuro para Gran Bretaña. Nos habían aplastado. No teníamos ejército. La armada estaba en Escocia y solo teníamos cazas para mantener alejados a los alemanes.
Bader era un líder nato y con 29 años era mucho mayor que los reclutas nuevos que inundaban la RAF. Enseguida fue jefe de sección, luego teniente de vuelo. Y después de Dunker, enseguida le nombraron para el puesto ideal, el de jefe de escuadrón. Era la elección obvia, no podía estar más claro que era el puesto para él. Le nombraron oficial al mando del escuadrón 242 Hurricane de Duxford, cerca de Cambridge. El ascenso, sin embargo, tenía una pega. El escuadrón 242 era de los muchos que habían estado en Dunker y en Francia en los siniestros días de mayo y junio. Eran pilotos que llevaban mucho tiempo y estaban muy unidos, y habían regresado con un de bajas, así que la moral estaba muy baja. Y lo que era peor, sus desmoralizados hombres ni siquiera eran británicos, eran lo que los jefes de la RAF consideraban pilotos de segunda, canadienses indisciplinados y poco fiables. El escuadrón 242 era canadiense, y cuando llegó para conocerles, le dijeron: lo que nos faltaba, un hombre sin piernas. Muchos de los pilotos canadienses cansados de la guerra acababan de salir de la academia. Los nazis que se amontonaban al otro lado del canal se preparaban para la invasión. Bader no tenía tiempo para reconducir su triste escuadrón. Señores, soy su nuevo jefe de escuadrón. Y una mierda, señor. En pie, por favor. Vamos a volar. Ante la adversidad, decidió demostrar quién mandaba. Con su habilidad natural para volar y con su fuerza de carácter, demostró que las piernas no importaban. No le daba ninguna importancia. No usaba bastón y era obviamente competente y brillante en el aire. Su discapacidad se desvaneció. Bader supo que era el momento de ir a subirse a un avión y demostrar lo bien que lo pilotaba encima del aeródromo. Desde entonces los canadienses supieron que tenían un líder al que podían respetar. Bader había presentado sus credenciales. Ahora tenía que dirigir el escuadrón 242 contra los abundantes aviones de la Luftwaffe, empeñados en destruir la RAF. En julio de 1940, Gran Bretaña estaba de rodillas. Lo único que la separaba de la inminente invasión nazi era una delgada línea de pilotos de caza de la RAF como Douglas Bader. Su primera tarea como jefe del escuadrón 242 fue conseguir uniformes para sus desmoralizados hombres. Vamos, chicos, adentro, adentro. Llevaban jerseys y pantalones. Douglas estaba horrorizado. Los canadienses no eran serviles y creían que les habían tratado muy mal. Él era la persona ideal para ellos. Le adoraban. A Bader no le asustaba el rango. El jefe de escuadrón se saltó el protocolo y acudió a lo más alto para conseguir piezas que necesitaba desesperadamente para los Hurricanes. Secretario Spine, sí, póngame con Sergio. Alan Smith voló con Bader y le conoció bien. Les decía a los oficiales de alto rango que no enviaría a sus hombres a menos que resolvieran el problema que fuese. Soy Bader, del 242. Quiero una reunión. Cuidaba de sus hombres y del personal de tierra. La gente de tierra pensaba que era genial. Los aviones no funcionan. Les faltan piezas vitales. ¿Lo entiende? Douglas llamaba al Ministerio del Aire y la liaba. Me imagino que dirían: por Dios, que se calle ya, mándenle esos repuestos. Bader fue implacable a la hora de transformar el 242 en un escuadrón listo para el combate. Tenía ideas muy firmes sobre cómo derribar mejor a los nazis. Eso es, chaval, al sol. Ahora ven y ponte a mi lado.
Bader usó su experiencia de la década de 1930 y con el Escuadrón 19 al principio de la guerra para enseñar algunos trucos a sus hombres sobre cómo enzarzarse en peleas en el aire. Gracias, señor. Bader tenía 3 mantras en los que creía religiosamente. Acercarse lo más posible. Mantenerse a más de 400 metros era ridículo. Había que acercarse al menos 200 metros, incluso a 150. El sol siempre detrás, estés donde estés, y tener siempre la ventaja de la altura. Cuidado con los nazis al sol, porque si estás mirando el sol, no verás nada. Dios, estoy en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hitler sabía que tenía que ganar la batalla aérea antes de invadir el Reino Unido. El jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, presumía de que lo lograría en solo 4 días. Plan alemán de invasión de Inglaterra. Fase 1. Destruir la RAF y sus bases. Controlar las rutas aéreas y marítimas del canal. Destruir las redes de transporte y comunicación. Y sobre todo obtener el dominio del cielo. No era fácil lanzar una invasión cruzando el canal, y Hitler no sabía cómo hacerlo. A lo largo de junio acabó con Francia, y pasó julio meditando cuál sería el siguiente paso. Esperaba que Gran Bretaña pidiera la paz, pero el país, con Churchill al frente, no tenía esa intención. La pregunta que se hacían todos es ¿cuándo actuarían los nazis? Eran días largos y aburridos, en los que mataban el tiempo en la sala comunitaria. Tenían que estar allí porque les podían llamar en cualquier momento. No había mucho que hacer, y los hombres de acción como Bader no aguantaban sentados leyendo Guerra y Paz. Estaban nerviosos. No paraban quietos. Jugaban a las cartas y daban vueltas a las tácticas una y otra vez. Puede que pensasen demasiado. Finalmente, el viernes 13 de agosto los nazis lanzaron un ataque aéreo masivo. Comenzó la batalla de Inglaterra. Para frustración de Bader, el suyo no fue uno de los 11 escuadrones destinados al frente. El 242 comenzó la batalla estacionado en Coltishall, a 160 kilómetros al nordeste de Londres, muy lejos de la acción. Llévanos al aire, Buddy, maldita sea. Tenemos que estar allí. Estamos listos. Una de las razones por las que Bader no fue asignado a ese primer grupo 11 fue porque no podía estar en el aire en 3 minutos. Caminaba muy bien con las prótesis, pero no podía correr hasta el avión. Cuando sonaba la alarma tenías que dejarlo todo y salir corriendo. Tom Neal recuerda con claridad cuando tenía 20 años y era un piloto de Spitfire que luchaba contra los alemanes. La regla era que tenías que estar en el aire en 3 minutos. Muchos iban en pijama y era un momento embarazoso cuando les derribaban. Caían a tierra y les encontraban en pijama. Durante 2 semanas la Luftwaffe atacó las defensas aéreas de la RAF en el sur de Inglaterra. La diferencia era abismal. Los aviones alemanes superaban en número a los británicos en una proporción de 3-1. 20 de agosto de 1940. Escuadrón 242, prepárese. Ángeles 15, Norwil. 242, prepárese. Cuando la Luftwaffe empezó a internarse más en Inglaterra, Bader tuvo su oportunidad. El 242 fue enviado a defender el aeródromo de North Wheel, a 49 kilómetros al norte de Londres. Usando el sol como escudo, 100 bombarderos Junker 88 flanqueados por cazas ME-110 se acercaban rápidamente desde el oeste. Los pilotos de caza a menudo teníamos que escoltar a los bombarderos en las misiones. Hans Eckerbarbob, as de la Luftwaffe, pilotó el temido caza Messerschmitt 109 durante la batalla de Inglaterra. Imaginen una capa de nubes por encima de nosotros y otra por debajo. De repente, cayeron por detrás de nuestra formación unos cazas ingleses y comenzaron a atacarnos. Fue una gran sorpresa para nosotros.
nos dimos cuenta de que tenían una técnica para hacer posible algo así, pero todavía no sabíamos cuál. La RAF estaba en clara inferioridad numérica, pero tenía un arma secreta en su arsenal. Los científicos británicos habían desarrollado el primer radar de advertencia temprana del mundo. Subestimar el radar fue el primer error táctico de la Luftwaffe. Salvó a la RAF de la destrucción en las primeras semanas de la batalla de Inglaterra. Señores, fue ese radar el que envió a Bader a 5.500 metros. Sus pilotos y él se dirigieron a uno de los combates más feroces de la batalla de Inglaterra. sector 270, Ángeles 18. Avión enemigo a las 10 en punto. Bader y sus hombres solo tenían 9 cazas contra una oleada de aviones alemanes. Y lo que era más, los hombres del 242 volaban en aviones con tecnología obsoleta, los Hawker Hurricane. El moderno Messerschmitt 109 de acero le superaba en categoría y velocidad. El Hurricane era un caza biplano transformado en monoplano con un armazón de acero y madera revestido de un frágil lienzo. Los cazas británicos solo llevaban ametralladoras, mientras que nosotros llevábamos pequeños cañones. Es decir, que a la hora de disparar, los alemanes contábamos con la ventaja de que nuestros disparos eran casi siempre mortales. Pero el Hurricane tenía una ventaja táctica sobre el Messerschmitt 109 alemán, como recuerda Tony Pickering, un piloto que voló con Bader a los 19 años. Los Messerschmitt podían subir y bajar mucho más rápido que los Hurricane, pero nosotros podíamos girar entre ellos. En las luchas a corta distancia, los ingleses tenían la ventaja de maniobrar en muy poco espacio. Y Bader y los pilotos de Hurricane aprovecharon esa ventaja. A la misma altura volaban a 50 o 60 kilómetros más rápido que nosotros. Pero si nos sorprendían por detrás, no teníamos más que dar la vuelta muy deprisa. Y no nos podían seguir, no podían girar como nosotros. A lo mejor el Hurricane giraba más torpemente, pero giraba rápido y se ponía a la cola del Messerschmitt antes de que éste pudiera reaccionar. Bader y sus hombres estaban a casi 1000 metros sobre el enemigo. Su táctica era usar la altura como ventaja, el sol como escudo y aproximarse letalmente cerca. 1 a 1, el 242 fue eliminando a los rezagados. Nuestra táctica era colocarnos ligeramente encima de ellos y abatirnos encima a toda máquina, con 3 de nosotros al frente y otros 3 detrás a unos 50 metros, alineados para caer directamente sobre los bombarderos. Disparábamos desde unos 300 metros, no disparábamos desde 400, y cuando llegábamos a unos 100 metros de los bombarderos, nos deslizábamos debajo de ellos antes de que pudieran alcanzarnos los 109. Venid, bastardos. Este es nuestro maldito cielo. Al final del día, Bader y sus hombres se habían cobrado 12 cabelleras sin ninguna baja. Un logro notable para un escuadrón que unas semanas antes estaba hundido y que había sido rescatado por un hombre con piernas artificiales. Se suponía que tenía que defender el aeródromo, pero persiguió a los bombarderos alemanes que vio y derribó a muchos. Cuando volvió, Lee Mallory le llamó y le preguntó qué había hecho. Keith Parks le había dicho que había estado cazando furtivamente en su territorio y no se lo podía creer. Douglas le dijo que había derribado 15 aviones o no sé cuántos. Las tornas estaban cambiando en la batalla de Inglaterra.
Una oleada tras otra de bombarderos nazis intentó someter a Gran Bretaña. Pero la RAF resistió. Douglas Bader y sus hombres celebraron los 12 trofeos cobrados en un solo día. En pocas semanas, el doblemente amputado había transformado la pandilla de canadienses indisciplinados en una fuerza de combate de élite. Animado por su éxito, Bader empezó a promover su gran idea táctica llamada Big Win. Al principio de la batalla de Inglaterra, los escuadrones de la RAF solían atacar solos las formaciones de bombarderos alemanes. Bader tuvo la idea de atacar con múltiples escuadrones. Bader tuvo la idea de atacar a los alemanes con un grupo de aviones mayor y un poco más tarde de lo que lo hacíamos. Has hecho muy buen trabajo, muy buen trabajo. Es hora de pasar a la ofensiva. La táctica probada por la RAF era repeler los ataques alemanes con combates de guerrilla breves y violentos. La atrevida y polémica idea de Bader fue hacer justo lo contrario, enviar cientos de cazas al encuentro de los alemanes. Se convenció de que hacía falta atacar con formaciones masivas de cazas, no con escuadrones diminutos que picoteaban a la Luftwaffe cuando se acercaba. Era mejor contar con una masa de entre 3 y 5 escuadrones, unos 50 aviones en el aire a la vez, atacando juntos a las formaciones. El Big Win tenía la ventaja personal añadida de que así Bader y sus hombres tenían la acción garantizada y no quedaban relegados en tierra en la retaguardia. Será el momento en que les detendremos. La filosofía de Bader era, primero yo, y luego todo lo que me quede. Y eso se combinaba con las grandes formaciones, compaginaba ambas cosas, y era un caballero. En las guerras hacen falta caballeros, pero no demasiados. Y él era uno de ellos. La idea no era de Bader, pero él fue su mayor promotor y el Escuadrón 242 se unió a muchas operaciones de Big Win. Sus tácticas siguen siendo controvertidas incluso hoy entre algunos de los jóvenes que participaron. El 15 de septiembre de 1940 hubo 2.000 aviones en el cielo a la vez y volvimos a North Wheel con la lengua fuera. Habíamos perdido la mitad de los compañeros. Y los de la formación de Duxford, que era unos 60, nos preguntaron dónde estaba el enemigo. El enemigo se había vuelto a casa hacía tiempo. Conocíamos a la gente que luchaba más al sur y sabíamos que lo mejor en una batalla era la flexibilidad. Deberíamos ser flexibles, no acudir en formaciones enormes. Tácticamente, Big Win no fue lo que decían Bader y Lee Mallory. Su valor era el daño psicológico que causaba a los alemanes. Pero eso no era lo que quería Bader. Tenía valor, pero no el valor que afirmaba él. ¿Funcionaba? Hay gente que decía que se tardaba demasiado en reunir las formaciones para que fuera efectivo, pero hay que decir que más adelante, en la guerra, los alemanes copiaron la estrategia de Big Win. A pesar de la oleada tras oleada de bombarderos alemanes que azotaban Gran Bretaña, los aliados estaban sacando ventaja. La RAF derribaba 2 aviones alemanes por cada avión que perdía. En octubre de 1940 había ganado la batalla de Inglaterra. Fue la primera derrota importante de los nazis. Cuando el primer ministro Winston Churchill dio las gracias a los pocos que se habían sacrificado, se refería a hombres como Douglas Bader y su compañero, el piloto de caza Tom Neal. Durante las 16 semanas de la batalla de Inglaterra, volé 141 veces, que son muchas. A menudo hasta 5 veces en un día. Volé más que casi nadie en toda la batalla de Inglaterra. El número medio de vuelos fue de 50. Algunos los derribaban la primera vez. Algunos duraban más veces, pero fue muy raro que alguien llegase a 141 veces. Lo achacó al hecho de que era muy bueno esquivando. En marzo de 1941, Bader fue ascendido a comandante de ala y fue destinado a Tangmere, en la costa sur inglesa. El hombre con las piernas artificiales ya estaba en el frente, en el grueso de la acción,
e iba a enfrentarse a su mayor batalla hasta la fecha. Había cambiado su caballo de batalla, el Hawker Hurricane, por el vanguardista Supermarine Spitfire. Sus hombres recuerdan que su nuevo jefe hizo una entrada muy teatral. Llegó en un Spitfire, surcando el cielo. Hizo 2 círculos lentos, luego dio una voltereta y luego se deslizó hacia un lado perdiendo altura. Era un piloto magnífico. No hay forma de explicar cómo una persona, en especial, consigue que una máquina haga cosas que nadie más puede. Pregunté al tío de la sala de guardia quién era y me dijo que el señor Bader. Yo le dije que yo no podría hacerlo con las piernas que me ha dado Dios y él lo hacía con piernas de metal. Luego aterrizó tan suavemente como una margarita. Aunque cualquiera de nosotros se habría estrellado. Maniobró, apagó el motor, levantó el panel lateral para salir y sacó una pierna. Me preguntó quién era. Smith, señor. Sargento Smith. Me dijo, valdrás. Me escogió para volar con él. Como si Jesús me hubiera dicho, ven y sígueme. Muy bien, señores. Lo que estamos viendo es muy sencillo, así que presten atención. Lo que planeamos hacer es enviar 2 misiones de barrido aquí y aquí. El comandante de ala estaba a cargo del ala Tagmiar. La batalla de Inglaterra había terminado y la RAF pasó a la ofensiva. La labor de Bader consistía en dirigir misiones de rastreo y destrucción en territorio enemigo. Mensaje para la Luftwaffe. Podemos hacer lo que ellos, pero mejor. Decidieron hacer grandes barridos de cazas al otro lado del canal, al norte de Francia, para destruir a la Luftwaffe en tierra, lo mismo que había intentado hacer la Luftwaffe con ellos en 1940, aunque fracasó. Lo llamaban ruibarbos, grandes barridos de cazas con múltiples escuadrones formando alas de 3 escuadrones y a menudo hasta 6 escuadrones a la vez, con entre 50 y 100 cazas. Derribaban muchos aviones enemigos, no cabe duda. Pero también registraban muchas bajas, porque tenían las mismas desventajas que había tenido la Luftwaffe en 1940. Cuando derribaban a un piloto británico sobre Inglaterra, en 1940, el piloto podía estar volando otra vez esa misma tarde. Pero cuando derribaban a un piloto británico sobre Francia, ya no volvía a volar, porque se convertía en prisionero de guerra durante el resto de la contienda. Hay opiniones contrapuestas sobre el uso y el valor de esos ruibarbos. Pero para alguien como Bader, que siempre quería estar en el cogollo de la acción y en el frente, era lo mejor. No tenía que estar en el aire en 3 minutos, porque ya no había que reaccionar ante alguien. Ahora se decidía dónde se iba a atacar con los cazas. Se celebraba una reunión la noche antes y se sabía que a las 10 de la mañana siguiente, si hacía buen tiempo, se despegaría para formar un ruibarbo sobre el norte de Francia o donde fuese. A pesar de su nuevo rango y responsabilidad, Bader siguió siendo el mismo piloto temerario de su juventud y despertaba opiniones divididas. Volé con él muy a menudo y nos puso en peligro muchas veces. En nuestra primera invasión del espacio aéreo francés, nos condujo en formación. Teníamos que haber cruzado a más de 2.000 metros, pero acabamos cruzando a 1.500, luego a 600 y luego a 250 metros. Y nos disparaban como locos desde el suelo, todo por culpa de Bader. Así perdimos un par de compañeros, porque Bader no cumplía las reglas. Era típico de él, tenía ideas propias porque era Douglas Bader. Hacía las cosas a su manera y tenías que seguirle porque sí.
Para ser as del aire había que tener 5 victorias aéreas confirmadas. Bader lo consiguió en la batalla de Inglaterra, pero la mayoría de sus éxitos en combate los tuvo en 1941, cuando dirigió esos ruibarbos. Esos barridos sobre Francia, ahí fue cuando se multiplicó su puntuación. Escribían sobre él y por eso se convirtió en un héroe, pero de mí nadie dijo nada. Luché como un loco y nadie me mencionó hasta después de la guerra. Bader solía volar a la batalla al frente de la formación con su leal lugarteniente Alan Smith a la derecha, ligeramente retrasado, cubriéndole la espalda. En mitad de una batalla sobre Francia, que eran frecuentes, varias veces al día, nos encontramos en lo que se llama un enjambre, que es un montón de Messerschmitt, Spitfire y Hurricane juntos. Un enjambre es un buen modo de describirlo. Sudábamos porque silbaban las balas alrededor y de vez en cuando caían paracaídas. Y de repente se oyó su voz tranquila. Se me ha olvidado reservar la pista de squash para las 7 de esta tarde. ¿Te importa reservarla tú? Ahora mismo estoy un poco indispuesto. Por Dios, si eso era lo único que le preocupaba a él, ¿cómo íbamos a preocuparnos nosotros por los malditos alemanes que había por todas partes? Enseguida nos calmábamos. Al demonio los alemanes. Esta tarde jugaremos al squash a las 7. ¡No! Bader era implacable y rozaba el suelo con sus pilotos. En un frenesí que duró 8 días se cobró 12 víctimas. Ese ritmo le pasó factura. Tenía que tomar analgésicos todo el tiempo. Pero no le importaba. Nunca reconocía que le doliera algo. Cuando caminaba con todo el peso sobre esas piernas de hojalata, era doloroso y restrictivo. Pero cuando iba en la cabina del avión, podía hacer de todo sin dificultad. Siempre estaba pensando en volver al avión. Hola, chicos. Bader llevaba más de un año en el corazón de la acción. Se tenía la sensación de que Bader estaba llegando al final de su uso operativo. Llegó un momento en el que llevaba haciendo lo mismo demasiado tiempo. La mayoría de los pilotos no lo hacían más de 6 meses. Bader llevaba 18 meses o más. El plan era esperar a otoño, hasta septiembre, y luego dedicarse a otra labor como la de instructor o la que fuera, para descansar de volar. Pero no aprovechó la oportunidad de retirarse cuando pudo. Señor, he pensado que le gustaría saber que los cañones de los Spitz se están oxidando y los chicos están hartos. Se lo ocultó a sus hombres, pero se estaba agotando. Lo que queremos hacer es más barridos con cazas. Gracias, señor. ¿Tengo que dormir? Douglas nunca fue temerario y nunca me puso a mí ni a nadie en peligro. Y siempre aguantaba los golpes. No se escaqueaba. Por eso no era popular con los altos oficiales, que tenían un alto concepto de sí mismos. ...9 de agosto de 1941. Bader salió con 4 Spitfire con la intención de cazar aviones alemanes sobre Francia. Mando adelante, soy Bader. Las cosas salieron mal desde el principio. La radio de Bader falló y el indicador de velocidad se rompió. Daxbody desde Vittel. Están a unos 40 kilómetros al este de vosotros. Lo que Control de Tierra intentaba decir a Bader era que el radar había detectado 12 Messerschmitt 109. Estaba volando hacia una rampa. Descendió demasiado rápido y demasiado abruptamente.
De repente, el comandante de ala Bader se encontró solo en cielo hostil. Bader descubrió 609 más. Persiguió y derribó a 2. Momentos después se encontró a otros 209 en su cola preparados para abatirle. Cuando volví, se lo noté a todo el mundo en la cara. Douglas no había vuelto. Entró por la puerta y dijo: «Lo siento, Thelma, pero hoy Douglas no ha vuelto». La sorpresa fue espantosa. Nos quedamos heladas por el horror. Es algo que parecía que no podía pasarle a alguien como Bader, pero por supuesto puede pasarle a cualquiera. Y además no supieron decirnos si estaba vivo o muerto. Tuve una sensación de tristeza casi física. No podía ocurrir. No podía ocurrir. 5 días después, los alemanes anunciaron por radio que le tenían. Lo celebramos mucho. Bader estaba encerrado en una cárcel hospital alemana. Había perdido una de sus piernas artificiales en el avión y quería otra de repuesto. En Alemania no había instalaciones para fabricar piernas de madera. En un gesto extraordinario, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, permitió que la RAF le llevase una pierna nueva. Se acordó que a cierta hora un avión inglés sobrevolaría cierto aeródromo y lanzaría una pierna de madera para Bader. Iban en un paquete. Se lanzaron en paracaídas envueltas en papel marrón. Así llegaron las piernas de Douglas. Los alemanes no tenían ni idea del problema que habían desencadenado. Creo que fue 2 noches después. ¿Quién trató de escapar por la ventana del hospital? Douglas. Era la clase de hombre que era. Fue el primero de muchos intentos de fuga. Sus captores se exasperaron tanto que amenazaron con confiscar sus piernas de madera. Finalmente le recluyeron en Colditz, supuestamente a prueba de fugas, donde languideció hasta el final de la guerra. En 1945 regresó a Gran Bretaña con su mujer Thelma, convertido en un gran héroe. Nunca se le subió a la cabeza la fama. Eso fue lo más extraordinario. Algunos historiadores afirman que Bader exageró sus proezas y adornó la historia de su vida. Pero sus extraordinarios logros fueron indudables. Bader fue el máximo símbolo de la resistencia, un hombre con piernas artificiales que rescató a una nación que estaba de rodillas. Fue el símbolo de la batalla de Inglaterra, tanto como de Churchill. Fue la primera persona que llevó una vida más o menos normal, a pesar de su grave discapacidad. Fue lo más maravilloso de él. Fue una inspiración para el mundo. La batalla de Inglaterra no la ganó la RAF. La ganamos todos en este país. La gente de tierra que sufrió los bombardeos, los bomberos y los servicios auxiliares que combatieron las llamas, que no se rindieron. Cualquiera, es mucho más fácil, créame, puede acudir a una batalla y luchar en ella. Es más fácil que quedarse en tierra y sufrir, y verme a mí luchar, ¿entiende? Así que no se engañen, la batalla de Inglaterra la ganamos todos, no solo la RAF. Douglas Bader fue hecho caballero en 1976 por sus servicios a los discapacitados. Murió en 1982.